Jessica, el día de hoy voy a exponer acerca de la fotosíntesis. Es un tema un poco amplio, pero yo lo he tratado de simplificar. Bueno, la definición. Es el proceso bioquímico en el cual la energía luminosa se transforma en energía química mediante la elaboración de moléculas orgánicas que contienen la energía en sus enlaces. Tenemos dos tipos de fotosíntesis, la anoxigénica y la oxigénica. En la anoxigénica es el que produce glucosa sin liberar oxígeno. Por ejemplo, ahí tenemos a las bacterias verdes o púrpuras. Y en la oxigénica es aquella que libera oxígeno y produce glucosa. Es la más común y encontramos a las plantas y a las algas. El objetivo principal de la fotosíntesis es la síntesis de glucosa. Eso lo podemos ver mediante la fórmula de la fotosíntesis, en el que tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 de agua. A eso le añadimos la luz solar y al final nuestro producto es la glucosa y el oxígeno. El producto más importante de la fotosíntesis es la glucosa. El oxígeno es un desecho. El oxígeno lo tenemos desde el agua, que está anterior en la imagen, y se desprende mediante un proceso llamado fotólisis. Elaboración de sustancias orgánicas que sirven como nutrientes a nivel celular, forma de aprovechar directamente la luz, utiliza el CO2 para disminuir el impacto del calentamiento global y proporciona el oxígeno que transforma el ozono y crea una barrera contra la radiación ultravioleta. Eso también es importante, pero lo más importante es que va a ser la cadena alimenticia que sirve para alimentar. La siguiente, tenemos dos tipos de fases. La primera es la fase luminosa y la segunda es la fase oscura, o el ciclo de Calvin y Benson. En la fase luminosa se transforma la energía luminosa en energía química, en el que se produce la síntesis de ATP. También se llama reacción de Hill. Ocurre en los tilacoides. Eso es importante porque ha venido varias veces en exámenes de admisión. Tenemos 4 fases de la parte luminosa. La primera es la fotoabsorción. La luz es absorbida, desencadena la excitación molecular y pérdida de electrones. El transporte de electrones y fotorreducción. Los electrones liberados del agua son transferidos a través de la cadena transportadora de electrones hacia el NADPH del estroma y luego se reduce. El siguiente es la fotólisis del agua que mencioné hace un momento, en el que se rompe la molécula de agua y se libera electrones y oxígenos, donde el oxígeno es un desecho. Y tenemos la fosforilación, que existen dos tipos, la cíclica y la acíclica. En la cíclica se obtiene ATP y se reduce NAD a NADPH. Y en la cíclica se obtiene ATP y no se libera oxígeno. Y ahí tenemos la imagen. Y tenemos luego la fase oscura o ciclo de Calvin y Benson, en el consiste en la conversión de dióxido de carbono en glucosa. Se utiliza el producto de la fase luminosa es el ATP y el NADPH, en el cual en la fase oscura se utiliza eso con el CO2 para sintetizar las moléculas de azúcar, y esto ocurre en el estroma por la presencia de enzimas, y la más importante es el rubisco. Tenemos la activación de la ribolosa. Ahí también tenemos 4 partes, perdón. La primera es la activación de la ribolosa. Las moléculas de la ribolosa monofosfato reaccionan con ATP para generar ribolosa difosfato, que actúa como fijador de dióxido de carbono. Luego tenemos la activación del CO2, en el cual las moléculas de ribolosa difosfato reaccionan con dióxido de carbono y las moléculas de 6 carbonos y se rompe de 3 carbonos formando un fosfoglicerato. Tenemos la reducción del fosfoglicerato, en donde las moléculas se transforman en fosfogliceraldehídos. El proceso incorpora electrones y protones. Proviene del NADPH consumiendo energía proporcionando ATP. Síntesis de glúcidos y regeneración de la ribolosa fosfato. 12 fosfogliceraldehídos forman fructosa, que luego se transforma en glucosa. Los carbonos restantes en 6 moléculas de ribolosa con 5 carbonos. Luego tenemos, la glucosa tiene 3 destinos. Uno puede ser la fuente de energía, luego almacena como almidón, o transporta órganos vegetales para su almacenamiento. Esta es la imagen de la fase oscura. Y también debemos recordar que todo esto se produce en cloroplasto. Todo esto se produce en el cloroplasto y
El conjunto de granas forma un tilacoide y afuera del tilacoide está el estroma. Estas son preguntas de examen de admisión que he cogido desde 2014 y 2016. Eh, la primera es, ¿qué orgánulos citoplasmáticos participan activamente en la fotosíntesis? La respuesta es el cloroplasto, porque todo se produce en el cloroplasto, y luego dentro de ellos se encuentra el tilacoide y el estroma. Y acá tenemos otra pregunta que es parecida a la anterior, solamente cambia el orden. ¿En qué proceso de la célula eucariota interviene la función del cloroplasto? En la fotosíntesis, es la respuesta. Luego tenemos, los cloroplastos están limitados por una envoltura formada por dos membranas. En su interior hay vesículas que contienen pigmentos donde da la conversión de energía lumínica en química. Lo que se está preguntando es en qué lugar se hace la fase luminosa. Y la respuesta es los tilacoides. La segunda es, ¿cuál es la molécula formada en la fotorreducción de la fase luminosa de la fotosíntesis que participa como aceptor final de electrones y protones? Y ahí tenemos el NADPH. Ahí podemos ver la respuesta que también está acá. Aquí, que te dice los electrones liberados del agua son transferidos a través de la cadena transportadora de electrones hacia el NAD del estroma y luego se reduce. Bueno, eso es todo.